continuar con este tema, ya sumando a nuestro invitado, y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado esta mañana, que es el economista Luis Morán, quien hoy se suma a Mesa de Periodistas. Luis, un placer tenerte con nosotros, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, compartir ahora en la presencialidad, así es que bueno, gracias por la invitación. Fernando, debemos empezar entonces con el tema inicial que abordamos, que tiene que ver con el presupuesto general. Sí, presupuesto general, Luis, y yo diría cuál es el grado de salud Sí, de la economía panameña. sí, Un panorama que nos aproxime un poco, porque ya hemos hablado de todo un poquito, de deuda, sí, de esto y lo otro, ¿no? totalmente. El presupuesto del Estado, yo me gustaría señalar que para una economía como la panameña, que no tiene banca central, el presupuesto del Estado se convierte en el principal instrumento para poder dar las señales correctas en la economía. Panamá no hace una política monetaria, Panamá hace una política fiscal, es decir, que tiene como instrumentos el presupuesto, tiene los impuestos, tiene las transferencias para poder dar las señales de confianza dentro de la economía. Es decir, que el presupuesto del Estado hay que aprovecharlo no ahora, sino en la medida del tiempo, a lo largo del tiempo, para poder invertir priorizando y destinando los recursos donde hace falta. Luego en la pandemia había una oportunidad de oro y los años posteriores hay una oportunidad de oro para que ese presupuesto realmente vaya en nuestras necesidades. Y es por eso que yo también creo que nuestros hacedores de política o los políticos también tienen que dar paso a lo técnico. Hoy no podemos estar justificando, por ejemplo, que instituciones crezcan en el presupuesto y principalmente en el tema de funcionamiento, cuando lo importante acá es poder invertir más en programas y proyectos de inversión Que generen que empleo. generen empleo Exacto, y que generen capacidades. Yo quisiera hacer un énfasis en generar capacidades, exacto. porque las economías se están recuperando, Panamá no se ha recuperado de la pandemia, es uno de los pocos países que no se ha recuperado, y a través del presupuesto se deben generar esas capacidades para que las personas por cuenta propia, no por subsidios, que vemos una gran dependencia de los mismos, sino por capacidad propia, puedan seguir adelante, se mejore el mercado laboral, se mejoren de igual manera los ingresos y se reduzca esa dependencia que nosotros tenemos. Este presupuesto del Estado, en resumidas cuentas, yo no veo cambio y no veo ajustes considerables, no vemos tampoco un componente de austeridad, tampoco se aplica un presupuesto de bienestar, que es la moda en economía, y tampoco hay un presupuesto en base a resultados. Yo creo que se ha perdido la oportunidad de mejorar la forma y el proceso, cómo se solicita un presupuesto. Actualmente nosotros en Panamá damos el presupuesto y asignamos de acuerdo a la institución que más pide, cuando no realmente debería ir en ese sentido. Tengo dos acotaciones breves que son, digamos, un signo de lo que está pasando. Hace unos días, pocos días, el gobierno anunció que contrataba 250 millones de dólares más en Sí, deuda. Y hace también unos pocos días se anunció que hemos tenido 153 millones menos en recaudaciones. sí. O sea, por debajo de lo previsto en el presupuesto del año 2022. ¿Qué nos está diciendo esto? No, totalmente. El incremento de la deuda ha sido considerable en los últimos años. Bueno, el incremento de la deuda viene de los últimos 15 años hacia acá, incrementándose Pero no estoy hablando del servicio de la deuda, sino la deuda que estamos contratando totalmente. para pagar cosas que no teníamos presupuestadas. Que De no eso te- vamos a hablar ahora cuando hablemos de la canasta básica y todo lo que viene. Así es, y esos programas de los diversos incrementos de la deuda que se han dado año a año, principalmente en los últimos 2 años después de la pandemia, no han ido o no se han traducido en programas específicos de mejora de la economía. Eh, Muchos países que impulsaron o utilizaron la deuda para poder obtener los recursos lo han hecho en dos sentidos, en lo sanitario y en lo económico, pensando obviamente en el objetivo de mitigar la pandemia, pero en el otro sentido también de mejorar la actividad económica. Panamá no, vemos incremento de la deuda, pero la situación económica no ha mejorado y los últimos indicadores económicos, principalmente los resultados trimestrales y el resultado del índice mensual de actividad económica, refleja que la economía empieza una especie como de aterrizaje, es decir, que la economía viene desacelerándose para volver a los niveles previos a la pandemia. Si yo no tengo la capacidad o los recursos necesarios, ni esa plataforma necesaria para ese aterrizaje, definitivamente sigo teniendo una economía vulnerable. Y me gustaría describir un poco la vulnerabilidad económica. La vulnerabilidad económica radica en que vivimos la pandemia, puede surgir otra, hay shocks internacionales,
Estados Unidos con alarmas de recesión económica, Europa con una situación muy particular, y esto también se puede traducir en mayores riesgos para la economía panameña. Panamá, a través de la deuda, a través del presupuesto, debe establecer una especie de blindaje. No es que vamos a estar inmunes a las situaciones internacionales, pero debemos establecer una especie de blindaje que nos permita sobrellevar las crisis internacionales de una mejor manera. ¿Cómo podemos llevarla de una mejor manera? Resolviendo los problemas estructurales que tiene la economía y que estos problemas estructurales han sido señalados en continuadas ocasiones, y lo vuelve a resaltar el Departamento de Estado con el informe de clima de inversiones. Estos problemas estructurales persisten y necesitan políticas económicas para poder ser resueltos. Ok, tengo dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con Tú bien has mencionado que un Estado que no tiene Banco Central, el gobierno central, el Estado, se vuelve el principal señalizador de cómo debería operar la economía. En Panamá, lo que hemos visto es que estamos contratando deuda para financiar la planilla. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo que el financiamiento de la planilla pública se iba a volver su principal herramienta anticíclica para poder contener los efectos de la caída en la demanda. Pero luego vemos que se ha puesto a disposición de las pymes alrededor de 300 millones de dólares, que no se compara en absoluto al monto que nos estamos endeudando. Entonces, pareciera que estamos sencillamente intentando sostener la situación actual, pero no estamos invirtiendo en estrategias a largo plazo. Así es. Para salir del hueco. Me gustaría saber tu opinión. Nosotros como economistas lo que vemos es que hay una confusión dentro de los roles de la economía. El sector público debe crear las leyes, la plataforma y establecer las reglas del juego, que es lo que se conoce como institucionalidad. La institucionalidad es el principal pilar dentro del índice de competitividad. ¿Qué es competitividad? En resumidas cuentas, es la plataforma que crea desarrollo en un país. El Foro Económico Mundial viene haciendo muchos señalamientos en el tema de reglas claras de Panamá. Nosotros ocupamos el puesto 80 de 140 países, es decir, que las reglas claras no están. Cuando hablamos de reglas claras, ¿qué hablamos? Sistema judicial eficiente, transparencia en el presupuesto, rendición de cuentas, que es sumamente importante para que una economía mande las señales correctas. Esa institucionalidad no está. Cuando vemos el tema de los roles, el sector privado es el sector que debe invertir, que debe generar confianza. Los últimos datos reflejan que nosotros de un 48% de personas que trabajaban en el sector privado ha disminuido y estamos en 35-38% de personas que trabajan en el sector. Eso es una alarma muy importante. De manera sencilla, es como si manejaras tu auto y continuamente te va dando señales rojas de que la situación no está bien y tú lo omites y sigues andando. Eso, el tema laboral y el rol del sector privado se ha ido desvirtuando. Entonces, donde quiero llegar, que el sector público, más allá de los subsidios y la planilla que sigue incrementándose, los datos son claros. Yo creo que no hay que confundirse, los datos hay que utilizarlos de la mejor manera para tomar decisiones. Reflejan que seguimos destinando recursos a planilla y subsidios de manera concreta. Más del 50% de los recursos, de los ingresos corrientes que entran al país, van a los ingresos, a planilla. Y más del 30% de los ingresos corrientes que entran al país van a subsidios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que, y hay unos comentarios de los políticos que dicen, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que ayudar y mantener a nuestra gente. El rol del sector público no es cuidar clientela o clientelismo o gobernar para un partido político. Es para crear la plataforma. Y ahí está el rol entonces del sector privado, que por eso es que debemos crear los incentivos. ¿Cómo se crean los incentivos? Yo he hecho mucho señalamiento en el tema de digitalización. Nuestras empresas necesitan que cuando van a hacer un trámite sea ágil, sea sencillo, sea práctico para yo invertir y yo quedarme. Y obviamente las señales correctas. Este informe del Departamento de Estado, que algunos lo pudieran ver como algo que hizo Estados Unidos y que a lo mejor repercute o no, es lo que leen las empresas. Correcto. Es lo que leen las multinacionales. Nosotros como economistas tenemos mucho contacto con inversionistas que una vez ocurren o se publican este tipo de informes, de una vez nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Es real? ¿Estos datos son reales? ¿Aguanto mis inversiones? ¿Promuevo mis inversiones? ¿Me expando? Entonces, la economía, parece mentira, pero la economía se basa en base a señales, confianza, reglas claras e incentivos adecuados.
La siguiente pregunta que tenía, y en cierta forma la anterior era una antesala a esta, y es un poquito dramática, es, ¿tiene Panamá, tienen la mano de obra panameña, la capacidad productiva digo, el propósito nunca es pagar la deuda pública, el propósito es sostenerla, pero evidentemente el peso y la presión de esa deuda ha aumentado fuerte. Mi pregunta es, ¿tiene la mano de obra panameña la productividad para mantener esa situación de deuda? Porque quizás no. Es un riesgo, nosotros lo vemos como un riesgo que se ha ido incrementando, quizás lo veíamos en nivel 1, nivel 2 y se ha ido incrementando, porque en la medida que asumes o generas mayor deuda, deberías tener la capacidad de los ingresos para poder sostenerla. ¿Qué vemos? Que los ingresos han ido disminuyendo y que la capacidad productiva, es decir, la capacidad de las empresas, no solamente de las grandes, sino de las micro, pequeñas y medianas que tú mencionabas, debería ser fuerte para poder asumir todos estos compromisos de deuda. La deuda pública en sí y como esencia tampoco es mala, siempre y cuando se destine de la mejor manera. La deuda pública quizás fue uno de los instrumentos que utilizaron todos los países para tener recursos en momentos que no estaban preparados. El problema es en qué lo destinas. Muchos de los programas de deuda que se han obtenido, de los préstamos que se han obtenido con entidades internacionales, lastimosamente tienen un objetivo y una estrategia no real, porque si yo obtengo o genero mayor deuda para apoyar, por ejemplo, el sector productivo, quizás esté haciendo una labor o un impacto económico social importante. Por ejemplo, si yo aumento la deuda para generar capacidades, para mejorar la capacidad de mis trabajadores, para hacer programas de reinserción laboral, que es muy importante, o de generación de ese primer empleo para la juventud, ahí hay un impacto importante. Y estos programas que yo menciono, que son muy importantes y que tienen una evidencia en la región, no se están dando en Panamá y no están en el presupuesto del 2023. No se escucha en el presupuesto del 23, por ejemplo, programas de asociatividad. Yo la semana pasada participé de la escuela de verano de la OCDE con países de la región y el principal tema de la escuela de verano era el tema de asociarnos, de que los pequeños productores que están haciendo lo mismo se agrupen y puedan ofrecer un producto, digamos, a nivel nacional o a nivel internacional. Y la asociatividad, Castalia, pudiera generar oportunidades para nuestras provincias y para nuestros pueblos. Correcto. Que es lo que no estamos viendo y es por eso que la gente está saliendo, la gente está protestando, porque no estamos haciendo una buena economía. Estamos utilizando una economía básicamente dependiente de los subsidios y las personas, y lo vemos en los datos, hay un gran porcentaje de población que recibe subsidios, pero que ya se dio cuenta que con los subsidios no mejora calidad de vida. Y peor aún, los subsidios no te permiten movilizarte socialmente, que es muy importante. La movilidad social refleja de que yo, si vengo de una familia humilde, con escasos recursos, yo tenga la oportunidad a través de la plataforma que me da el sector público para poder crecer, para poder obtener un empleo, para poder salir de ese estado de pobreza. Suena duro, pero lo que estamos viendo en la realidad es que nosotros estamos condenando a las siguientes generaciones obviamente para que se puedan movilizar socialmente. No, y solo brevemente quisiera agregar, y es un comparativo que he dicho antes, la planilla pública toma alrededor de 400 millones de dólares mensuales y se ha dispuesto para las pymes 300 millones. Sí. O sea, menos de un mes de planilla se está yendo a la búsqueda de crear nuevas empresas que puedan apañar esa mano de obra. Y que representan como el 70 o el 80% de la mano de obra ocupada del país. Así es. O sea, la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas es que ocupan a la mayor cantidad de panameños, son las que le dan, que pagan el salario de la mayoría de los panameños que trabajan. Es el motor de la economía. Si uno viera como la economía panameña como un avión, uno de los motores importantes son las pymes. Dentro del ecosistema empresarial, 96% del ecosistema son micro, pequeñas y medianas empresas. Y nosotros del día 1 de la pandemia dijimos, pongamos los recursos a tiempos, focalizados, obviamente, con un monitoreo adecuado para las pequeñas y medianas empresas, porque ese es el desarrollo local que nosotros que debemos anhelar. Esa hoja de ruta es la que debe aprovechar también el diálogo nacional. Vemos que se están tocando muchos temas dentro del diálogo y estos temas son fundamentales que se incorporen, pero no solamente que se incorporen como medidas a corto plazo, porque las medidas a corto plazo, lo llamemos parches, no funcionan. Lo que necesita el país son políticas económicas y cuando hablamos políticas económicas es más allá de periodos gubernamentales, exacto, más allá de fanatismos políticos. Yo quiero aprovechar que ya entramos o has mencionado el tema del diálogo. Fíjate, el diálogo ha estado pendulando entre dos cosas. Entre quienes han estado demandando
mayor regulación del Estado. Eso es lo que pasa cuando el Estado pone topes, ¿cómo se llama eso? Control de precios, etcétera. Y quienes señalamos que del otro lado, o sea, porque, bueno, si está un mercado que es disfuncional, que tiene distorsiones, en el que los agentes económicos se ponen de acuerdo. Y acabo de recordar así la última frase con la que se despidió el ministro de Desarrollo Agropecuario en la entrevista que hizo Castalia esta mañana, Sí. que le dijo, hey, y tenemos que acabar con el exceso de especulación que hay entre los intermediarios. Creo que palabras más, palabras menos, digo, hay que acabar con el exceso de intermediación. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque tenemos una economía porque estos son subsidios temporales. Al final del camino el control de precios es un subsidio, sale de un bolsillo a otro. Así es. Y un mercado que tiene distorsiones. ¿Cómo resolvemos este tema? Porque no podemos ir pendulando de un extremo a otro. Y ahora tomamos unas medidas por 6 meses y en 6 meses seguimos teniendo el mismo problema. Así es, Fernando. Es muy importante en términos económicos hacer un buen diagnóstico de la situación para tomar las medidas adecuadas. A veces nos equivocamos mucho en el tema del diagnóstico. Hay datos muy relevantes que reflejan que en los últimos meses y en el último periodo, específicamente de octubre a la fecha, se han salido muchos productores de la actividad agropecuaria, es decir, que tenemos menos cantidad de productores. Y en rubros importantes, hablamos por ejemplo en el rubro de producción de carne vacuna, pollo, etcétera. Uno cuando observa esas distorsiones, uno dice, oye, hay un problema de oferta. Y lo que se está recomendando a nivel internacional es que ante el incremento del precio de los alimentos, tenemos que aumentar la disponibilidad de alimentos a través de los mercados, para que compitan, porque por un lado están las abarroterías, para que por un lado estén los supermercados, pero para que por el otro lado estén los mercados periféricos, comunitarios y provinciales. ¿Qué ocurre con el control de precio? Quizá el final del control de precio no lo sabemos todos. El final genera escasez, no genera los incentivos adecuados para que el productor participe, Sí. porque si a mí me ponen un techo como economista y me dicen que yo solamente puedo ganar como salario X cantidad, no me va a generar los incentivos adecuados para yo participar. Y de igual manera, el control de precios genera los mercados alternos o mercados negros. Es decir, que genera mucha distorsión. Nosotros nos hemos adelantado con el control de precio, pero antes no hemos mejorado el tema de la oferta. Inclusive, si hay problema en la población que no tiene acceso a los alimentos, existe evidencia de que hay programas más eficientes, inclusive como generar transferencia en efectivo a las familias más pobres con controles adecuados para que puedan comprar los alimentos. Es decir, que la forma de corregirlo sería mediante la oferta, más cantidad de productos, productores ofreciendo de manera directa producción agropecuaria y por el otro lado generando los ingresos de las personas. Nosotros estamos tocando, por ejemplo, el tema de canasta básica, pero no tocamos el tema del empleo. Y las personas no acceden o no pueden ir a supermercados producto de que tampoco tienen un ingreso adecuado. Preocupa un poco el grado de intervencionismo de esa cantidad de productos que han entrado en la canasta básica. Quizá uno como consumidor dice, oye, yo estoy esperando y bueno, cuando voy a ir a comprar mis productos, cuando voy a ir al supermercado, etcétera, me va a beneficiar, pero también tenemos que ver qué está pasando con la producción local. Y el sector agropecuario es el sector que genera la estabilidad económica y social de un país. Y ponerlo en riesgo definitivamente es atrasar el desarrollo. Yo creo que estas medidas de intervención debemos tenerlas con mucho cuidado y de igual manera evaluar el impacto que tienen. Yo me gustaría recomendar, hay un índice muy importante de libertad económica que se llama el índice de Heritage, que refleja los grados de participación o de intervencionismo del Estado, en este caso del gobierno, en la economía. En la medida que el gobierno participa más dentro de la actividad económica y genera un mayor peso, es contraproducente con el bienestar social de los países. Y adicional a eso, hay una foto que a mí me gusta mucho, cuando hablamos de control de precio, tenemos que saber que para poder monitorear la cantidad que sea de productos que estén regulados, vamos a necesitar mayor personal. Entonces hay una foto muy clara de algunos países muy puntuales que tienen control de precio, que hay 10, 15 personas observando o monitoreando cuánto está ese precio regulado. Es decir, que el control de precios, si funciona en algo, es en la cantidad de nuevos funcionarios que se van a necesitar y en planilla estatal que va a requerir para poder monitorear dichos precios.
Luis, bueno, definitivamente creo que si tenemos algo claro, incluso en las últimas entrevistas que he hecho, he encontrado hasta posiciones un poco encontradas entre personeros del gobierno que admiten que no es sano un modelo intervencionista, pero también, ni modo, es la medida que pueden aplicar en este momento para evitar una mayor crisis Sí. que la que hemos experimentado en las últimas semanas. Sin embargo, yo sí quisiera que tú nos puedas explicar la situación tal cual nos has presentado esta radiografía de nuestra situación económica y los modelos que estamos utilizando muy pocos distorsionados. Sí. Es cuáles son los principales riesgos que tiene Panamá en este modelo con las circunstancias que nos están acompañando. Perfecto, Castalia. Sí, dos comentarios. Sí se necesita luego de la pandemia un Estado con mayor participación. No es que vamos a reducirlo, inclusive hemos visto que hay oportunidades, pero el dilema es en qué áreas nosotros queremos que se dé una mayor participación de ese Estado. No que sea más grande, que sea más eficiente y más presente. Por ejemplo, en la generación de capacidades. En vez de subsidiar, yo debo generar capacidades, por ejemplo, capacitar a las personas, darles las fortalezas o promover esas habilidades para que ingresen a un puesto de trabajo. En ese tipo de roles, y por eso hay un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, las oficinas de servicios de empleo o de servicios del Estado del empleo, es decir, que las personas ubican o el Estado ubica las capacidades de los trabajadores, logro mejorarla, logro promover para que esa persona definitivamente se pueda insertar en el mercado laboral, por ejemplo, las mujeres, algo que no estamos haciendo, o los jóvenes. Ahí debería estar la participación del Estado. En algunas cosas sí y en otras cosas no, o por lo menos tener ese cuidado. Y con respecto al modelo, yo creo que hay riesgos muy importantes, principalmente de problemas estructurales. Definimos problemas estructurales como problemas de fondo que permanecen. Estos problemas estructurales de los riesgos vemos, por ejemplo, y que se menciona en el reporte que comentábamos, y que coinciden con otros reportes internacionales. Hay riesgo, por ejemplo, por el tema de institucionalidad, la regla del juego. Preocupa el mercado laboral. Nosotros llegamos a un 20% de desempleo. La informalidad no baja y preocupa que no ha existido y no ha surgido un programa de formalización. Nosotros tenemos que lograr que esa persona informal tenga las herramientas o incentivos para sumarse, Sí. para que se formalice, para que no salga corriendo, al contrario, que tenga oportunidades, que pueda hacer una declaración de renta con las condiciones necesarias, de acuerdo a lo que percibe, que pueda contar con protección social. Vemos el problema de la caja de seguro social, pero no vemos los correctivos necesarios para que, es más, disminuyeron la cantidad de dueños de empresas. Entonces creo que el tema del mercado laboral, el tema educativo sigue siendo grandes desafíos y esos pilares que nosotros vemos que podemos decir, bueno, pasemos la página y lo dejamos para 5 años más, son los problemas que nos tienen en esta situación. Un dato muy importante, Panamá hace algunos años atrás era el segundo país más competitivo de la región. Segundo país más competitivo de la región después de Chile. Y nosotros hemos caído en el puesto número 7, dejando el paso a Costa Rica, Uruguay, inclusive Colombia. Bueno, Colombia hizo un gran anuncio de austeridad hace algunos días atrás que yo creo que es ejemplo. Y uno de los mensajes que yo quisiera dejar o compartirles es que yo creo que nuestra clase política creo que tiene que hacerse un lado y dar paso a lo técnico. Creo que debemos deshacernos un poco o dejar a un lado el derroche, la vanidad, el lujo, el clientelismo, los intereses, para concentrarnos en un gran plan nacional a nivel de país. Por eso que en economía hablamos de un gran pacto social. ¿Qué es el pacto social? El mejor ejemplo, Irlanda. Irlanda era un país pobre en la década del 60 y se convirtió con muchos elementos en un país rico cuando las personas y todos los actores son todos los órganos del Estado, que no se quede ninguno por fuera, dijeron, esta va a ser la hoja de ruta de lo que nosotros queremos hacer en los próximos años. Podemos tener diferencia, unas personas participan en partido, otras no, etcétera, pero cuando hablamos de temas fundamentales, como por ejemplo educación, mercado laboral, ahí debemos coincidir y debemos establecer políticas a largo plazo, porque los países no se fundan cada 5 años, al contrario, lo que gozan los países hoy es lo que hicieron hace 15, 20 o 30 años atrás. A ver, ahora la mesa está, discutiendo temas complejos como el tema de la energía. Sí.
el tema de la caja del Seguro Social, que no se pudo resolver en una mesa más grande y ahora yo no sé si se va a poder resolver en una mesa más chica. Yo veo mucho entusiasmo de parte de los participantes en la mesa con que las cosas que son consenso en la mesa sean hasta publicadas en Gaceta, lo cual yo no sé si es legal, pero por suerte no. Así tenemos un abogado en la mesa. Ahora que iba a decir que no teníamos ningún abogado en la mesa, pero sí tenemos uno. Sí. Este es un país con una frondosa cantidad de abogados. Frondosa es una muy buena palabra. Pero, es decir, la mesa está entrando en temas complicados que el gobierno ha postergado intencionalmente. Sí. Yo decía y siempre digo que el mercado de la energía es un mercado extremadamente regulado ya, sí, y subsidiado también. Aquí veo que en el segundo semestre del año 22 el Estado va a destinar 81 millones a subsidios para impedir que el costo de la energía de las personas con menores ingresos, estamos hablando de 1.1 millones de consumidores de energía que se benefician del llamado Fondo Extraordinario de COVID más el Fondo de Estabilización Tarifaria sobre 300 y 301 kilowatt hora de consumo mensual. Y no sé cuáles pueden ser las implicaciones de las cosas que ahora el gobierno está negociando. A veces me da la impresión que consuma ligereza. Sí. O sea, no sé, si ya no se pudo resolver el tema de la caja de seguro social, ayer creo que en materia de energía alguien propuso renacionalizar todas las hidroeléctricas. Bueno, eso se puede poner una cartita al niño, sí, Dios. Fácil decirlo, complicado hacerlo. O sea, así es. Y bueno, y las hidroeléctricas además van en retirada, por cierto, en la matriz energética. O sea que para colmo, las hidro ya muy probablemente en un tiempo determinado no serán el principal aporte a la matriz energética del país. Está siendo sustituido por el gas natural licuado. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, vi recomendaciones como disminuir el consumo energético de los malls, de los centros comerciales. ¿Y eso cómo se hace? Claro. O sea, si el mall paga, y creo que paga más caro que cualquiera de nosotros, el costo de la energía. ¿Cómo tú le puedes decir a un mall, sabes qué? No, de ahora en adelante no, a menos que haya una guerra y haya que ahorrar energía, entonces, pero tú no le puedes decir a un centro comercial que no consuma X cantidad de energía si paga por ella. Puede ser como decirle a alguien, no te compres un carro o una camisa porque es demasiado cara. Sí, esas cosas son... Pero estas cosas se están discutiendo en la mesa. Sí, hay un tema de fondo, Fernando, en lo que mencionas, y nosotros quizás hay una crisis paralela que no estamos viendo, que es la crisis del populismo, que hay que tenerle mucho cuidado. Estamos atendiendo y abordando muchos temas de mucha sensibilidad, quizá con medidas a corto plazo o a la ligereza, como tú mencionabas. Y muchas de estas medidas conllevan un sacrificio fiscal. Ya vemos, por ejemplo, el compromiso que hizo el gobierno subsidiando el tema del combustible. Cuando uno ve ese tipo de medidas, que obviamente le da un gran alivio a los consumidores, también tiene que analizar el sacrificio fiscal que conlleva, porque obviamente son menos recursos que yo destino a otro programa o a otro proyecto dentro del sector público. Entonces el sacrificio fiscal de las medidas que nosotros estamos tomando debe ser tomado en cuenta. Y otra cosa, nadie ha cuantificado. O sea, no hay, por lo menos yo no tengo forma de saber en estos 6 meses, que es la temporalidad establecida por la mesa, cuánto sacrificio fiscal va a representar el conjunto, no una parte. O sea, sacrificamos aranceles, sacrificamos esto, estamos discutiendo temas sobre la canasta básica de medicamentos, bueno, en fin. La sumatoria de todo esto, ¿cuánto es y cómo se va a pagar? Esa es la pregunta de oro. Que es un costo económico sumamente importante, y si estuviéramos en el mejor momento o en el tiempo de bonanza, uno diría, bueno, yo tengo los recursos, pero miren ustedes que hace algunos días atrás ya se hizo un ajuste a la tasa de crecimiento de la región,
que va a estar afectada por múltiples situaciones que están pasando a nivel internacional. Y esa proyección también que tenemos de crecimiento de Panamá, que anda alrededor del 5 al 6%, definitivamente va a tener un ajuste también, y producto también de este mes de julio, en donde vimos y sufrimos el tema de los cierres, las huelgas y demás. Y que en este sentido yo creo que también como país tenemos que tener la capacidad de discutir estos temas sin afectar la economía, porque debemos estar claros que la economía no funciona, que yo la enciendo y la pago y sucesivamente. Entonces, tenemos que saber que los recursos que tenemos ahora y los próximos años, estamos viviendo bastantes momentos de incertidumbre. Entonces tenemos que ser muy cautelosos con los recursos, con el presupuesto y obviamente cómo lo destinamos. Por eso creo que debería haber un equipo económico visualizando este tema. Creo que hay un instituto que se creó hace algunos meses atrás, El de planificación. el de planificación, que debería tener esta tarea, es decir, yo voy a evaluar qué proyectos se están desarrollando, qué programas funcionan o no y qué gasto público innecesario a lo mejor yo pudiera posponer o pudiera eliminar. Y no es una tarea solo de Panamá, todos los países están tomando medidas pensando en el entorno internacional. Y reitero, no sabemos qué otra crisis pudiéramos vivir y obviamente debemos tener los recursos necesarios. Y la pandemia fue la mejor elección. Panamá entró con un alto nivel de deuda, por ejemplo, el caso de Chile y Perú, que entraron con bajo nivel de deuda y alta tasa de ahorro. Creo que eso es un buen ejemplo de cómo podemos enfrentar las crisis. Obviamente después se desvirtuaron algunas cosas, pero Panamá ya entró con un nivel, creo, muy cercano al 40% antes o durante la pandemia. De deuda PIB, De deuda PIB, así es. que ahora está como en 60-64%. Supera el 64% y que preocupa de que esa deuda lastimosamente no está yendo ni inversión ni a capacidad productiva de mercado laboral, empleo y obviamente lo que hemos conversado, emprendimiento y pequeñas y medianas empresas. El emprendimiento es otro de los elementos o componentes que se ha dejado a un lado. Hay casos latinoamericanos, caso de Argentina, que ha sufrido muchas crisis a través de los años, y una de los puntos o componentes importantes para salir de las crisis ha sido definitivamente el emprendimiento. Nosotros estamos apostando porque las personas por cuenta propia vayan y salgan y generen un emprendimiento por necesidad, cuando el mundo se está encaminando a un emprendimiento por oportunidad, es decir, sectores con potencial. Vemos por ejemplo la banca, la logística, la agricultura, la agroindustria, sectores que necesitan realmente que exista el emprendimiento para promover lo que les mencionaba, ese desarrollo local. No, y la cantidad de millones que la Asamblea destina al mantenimiento de la clientela, más no así la cantidad de millones que no vemos a la creación de empresas que puedan absorber a la mano de obra. Porque tú mencionaste el tema del mercado laboral y de hecho respondiste a la pregunta que te iba a hacer de antemano, pero lo que sí me gustaría agregar es que, y a veces es difícil verse en el espejo y decir, dije, sabes que en verdad estoy perdiendo forma o tengo que hacer estos cambios en mi vida, pero la mano de obra panameña se está desfasando. Sí. Incluso el sector de servicios, servicios bancarios, servicios legales, corporativos, todas estas cosas se están automatizando. Y hay bancos digitales ya donde no necesitas que alguien te atienda. Y eventualmente, cuando el servicio bancario pueda ser provisto globalmente desde un país europeo y la gente en Panamá esté digitalizada, pues ya la gente entra en YouTube, ya la gente entra en Twitter, o sea, ya están entrando a estas grandes redes. ¿Qué va a pasar con la competitividad panameña? La razón por la que es importante invertir en el desarrollo de nuevas empresas, en el capital semilla de nuevas empresas, es porque estas son las empresas que pueden absorber a las personas que van a estar saliendo de estos sectores desfasados durante los próximos 10 años y pueden tener nuevo empleo. Y para eso es importante, y no sé si quieras comentar al respecto, invertir en un rubro de educación que se llama educación adulta. Y personas que llevan 20 años ya ejecutando una carrera puedan ir a un lugar como el Instituto Técnico Superior Especializado o a una entidad que pueda ayudarlos a estructurar una conversión de su productividad. Dije, bueno, hasta ahora ha sido ebanista. Sí. Bueno, la verdad ebanista no va a ser un problema, pero digamos, dije, hasta ahora ha sido dependiente en una institución financiera en mando medio bajo. Eso se está digitalizando, se está perdiendo. ¿Qué
carrera vas a tener en un futuro donde ya tu servicio no existe. No, coincido, Alfonso, con lo que tú mencionas, y ese es el enfoque que debería tener nuestro modelo. Ahora hay una gran discusión de qué tipo de modelo económico nosotros debemos tener. Y hay un gran ejemplo de los países nórdicos que apuestan mucho por la capacidad, por la educación y la capacitación técnica, que quizás es uno de los componentes que debe abordar Panamá. Tú mencionabas algunos puestos de trabajo. Muchos de esos puestos de trabajo, y lo que hemos visto en la evidencia, es que algunos puestos de trabajo desaparecieron y que han sido reemplazados por la tecnología. Y por eso que a veces hablamos de un desempleo friccional, es decir, que la tecnología choca y reemplaza a esa mano de obra. Y esa es la intervención a lo mejor que tiene que estar haciendo el Estado, de ver esas nuevas capacidades, esas nuevas formaciones de ese personal, de ese trabajador, para que logre insertarse en otro puesto laboral. Lo más importante para reducir pobreza es lograr eso, es lograr la capacidad, la inserción laboral o la reinserción de otro sector que a lo mejor que a lo mejor no está funcionando. Por eso cuando hablábamos del tema de la recuperación económica veíamos como una letra en forma de K, de sectores que van empujando. Tú mencionabas sectores tecnológicos, el tema de la banca, las aplicaciones y otros componentes importantes que están dando paso a los nuevos empleos. Y hay sectores que en la letra en forma de K hacia abajo que no están absorbiendo mano de obra. Eso es lo que debemos buscar, lo que debemos priorizar. En vez de estar gastando o destinando recursos en otras áreas o sectores que no son necesarios, la generación de empleo o la modernización y actualización del mercado laboral se convierte en el elemento más importante. ¿Por qué es tan fundamental? Porque la única o el instrumento más eficiente para reducir pobreza es que la persona tenga un empleo, que la persona encuentre un trabajo y que genere un ingreso adecuado. De esta manera vamos a generar las condiciones importantes a nivel de país y yo espero que nosotros lo estemos viendo, y fíjense que también es uno de los puntos que se señalan dentro del informe, el mercado laboral o la mano de obra calificada, que nosotros queremos también que esa mano de obra se integre a las multinacionales. Hay un trabajo enorme que se está haciendo en atracción de inversiones, está bien, pero esas multinacionales cuando llegan necesitan una persona capacitada, con habilidades fuertes, blandas, que logre insertarse, logre generar oportunidades, lo que conocemos como ese emprendedor dentro de la empresa, intraemprendedor dentro de la empresa, que la haga crecer, pero si la educación que estamos focalizando ahora no es la adecuada, definitivamente vamos a tener algunos riesgos. Bueno, y ahí entra esos recursos que queremos del 6% del PIB. Correcto. Y que los panameños puedan acceder a este nivel de salario que se paga en las multinacionales. Brevemente solo quisiera aportar otro tema en cuanto a la actualización laboral del país, y es un tema que ya la ley exige, y es el tema de las cooperativas. No, o sea, sería ruin, la verdad, que el país se dirija hacia un sistema de latifundios más sólidos, donde un solo tenedor es dueño de grandes territorios y de ahí sacamos la productividad agrícola del país. Cuando la lógica legal de Panamá, la lógica legal ya existente, es que se dé la integración de pequeños productores a través de la función cooperativa, y para eso existe el IPACOP y el Banco de Desarrollo Agropecuario, entre otras cosas, para generar esa productividad de alimentos que claramente vamos a necesitar, ya que el mundo va a experimentar un gran shock en la oferta de los alimentos. Y sería muy triste que para enfrentar ese shock se consolide el modelo de latifundios en vez de irnos al sistema cooperativista que ya establece la ley, que debería ser la dirección y que es el que más asegura que las personas que trabajan en el sector primario, que es uno de los sectores que más emplea en el país, puedan tener estabilidad de vida. Sí. Porque donde se pierde esa estabilidad, perdemos toda la estabilidad del país, y por más que tengamos 3.000 millones de dólares en deuda nueva al año, el país va a ser un desastre sencillamente porque no tenemos la base, el tejido social, como a veces se le dice, en operación. En Italia hay una provincia que se llama Trento, que me tocó la oportunidad de conocer, donde existe una gran cantidad de cooperativas y el modelo económico se impulsa en base a cooperativas. Vas a un mercado comunitario, vas a cualquier tienda y cuando preguntas, oye, estos productos de dónde surgen, el 90% son de la provincia y el 10% restante quizás sean de Italia, producción local. Lo que tú apuntas es la cooperativa, es el instrumento importante para lograr desarrollo local. Nosotros tenemos a muchos productores haciendo individualmente. Yo en la experiencia que he tenido, cuando vamos al interior, ¿qué estás realizando? Bueno, yo estoy en la producción de pan. Y tú también en la producción de pan. Tenemos muchos productores individual que si los asociamos a través de cooperativas inclusive pudieran tener acceso a préstamos o productos financieros. Entonces creo que el rol de IPACOP que tú mencionabas debería ser mucho más
mucho más proactivo. Nosotros estamos impulsando no solamente el tema de cooperativa, porque hay cooperativas de diversos niveles, inclusive hay cooperativas de primer nivel de los que producen y pudiera haber una cooperativa de un segundo nivel que pudiera acceder No, exacto. a estos productos. Y el tema de nuestra sociedad es la fragmentación. La asociatividad, que es un modelo importantísimo, debe integrar eso que ahora da lugar a la especulación. O sea, que el productor pueda estar asociado a la cadena de suministro y la cadena de suministro pueda estar asociada al mercado y la cadena ese mercado, o sea, que haya una integración de toda la actividad facilitada por el Estado, incluso con vocación o miras a futuro de incluso exportar. Ese es el tema. Entonces ahí con capacitación, los productores dejan de ser lo que son ahora, víctimas de un mercado totalmente fragmentado y tomado por la especulación. A ver, Castalia, tú tienes... Comentarios. Hemos abandonado a nuestros oyentes. No, yo los he estado rescatando en estos días que he estado con ustedes. Tengo algunos comentarios. Dice, buen día. Es muy importante emplear a las personas capacitadas en el gobierno. Fui a ANPYME y salí desmotivada, ya que las funcionarias eran muy poco importa para dar información. Tienen una página web a la que le puedan dar información y uno llega y me dice que está pendiente. Dice otro comentario, habemos muchos desempleados desde el 2018, 2019 y enero, febrero 2020. Teníamos vale digital y nos los han quitado. O sea, también hay un bolsón importante de personas que todavía dependen de esa ayuda. ¿Por qué si el control de precios no funciona? ¿Por qué se ha controlado y controla el combustible? Es una pregunta. Y otra pregunta que hacen por acá también dice, y en esta mesa que se reanuda en Coclé, que va a ser un monumento al fracaso, todos los poderes del Estado, dice, hoy representados en sus malos funcionarios. Dice, ¿cómo se elimina cómo impacta la corrupción en toda esta ecuación? Y otros que preguntan también su opinión sobre el reciente presupuesto aprobado en la Asamblea. Sí, hay varios puntos. Ahí creo que era el tema de ANPYME. Nosotros lo que vemos a nivel de micro y pequeñas empresas, Castalia, es que actualmente solo le estamos ofreciendo a nuestros emprendedores, a nuestro tejido productivo, solamente un capital semilla. Y que el capital semilla inclusive tiene una gran incidencia por la informalidad, porque no estoy generando esas capacidades necesarias en el tejido productivo. Entonces yo creo que debemos modernizar nuestras instituciones. Con esto yo quiero hacer un llamado de atención también a nuestros líderes, a los tomadores de decisiones, para mejorar estos programas públicos que nosotros tenemos, porque muchos de ellos caducaron, no funcionan y tampoco tienen ese impacto económico que nosotros esperamos. Yo creo, por ejemplo, en los programas de lo que conversamos, asociatividad y encadenamiento productivo, que están demostrados que funcionan. Mientras yo agrupo a más productores de diversas áreas, puedo agrupar también a personas que estén haciendo, por ejemplo, algún servicio también, que se dediquen al turismo, y aquí es focalizar los recursos en las personas, en la gente, para ese desarrollo local. No necesariamente tengo que invertir grandes cantidades en otras áreas turísticas, cuando yo lo que puedo hacer es asociar. Y el encadenamiento productivo es lograr que en los diversos sectores o en las cadenas logremos hacer o trabajar con la misma visión. Creo que se mencionaba el tema del desempleo. Definitivamente los programas de capacitación, de inserción laboral, pero esto va a ir de la mano con la confianza o la mejora del entorno económico. No se pueden generar programas de empleo si la confianza de la empresa privada no está. Por eso que debemos escuchar siempre al sector privado, porque debe ser el sector que genera empleo. Y aquí los grandes retos que tiene Panamá en tema de digitalización, de reducir la corrupción. No puede ser que los niveles de corrupción sean tan amplios. El índice de transparencia vuelve y señala en eso. Y que obviamente que estos reportes internacionales hagan eco de lo mismo. Es como un vecino que nos vuelve a decir algo a nosotros y nosotros cuestionamos al vecino en vez de ver la realidad económica nacional. Eso por un lado. Creo que se mencionaba el tema de los controles de precio. Exacto. En los controles de precio sí, puede haber alguna evidencia de que a lo mejor en un producto temporal, por cierto tiempo, de acuerdo a la situación. Y ponían el ejemplo directo del combustible. El tema del combustible. Sí. En este caso, obviamente, ante los precios internacionales, pudiera ser una medida para aliviar el bolsillo o el presupuesto de las familias. Pero de manera paralela, nosotros debemos evaluar qué vamos a hacer para poder sostener la situación. Hay muchos países que están discutiendo medios de transporte alterno,
transporte públicos adecuados. Porque cada vez que yo subsidio algún rubro, independientemente de cuál sea, yo también estoy fomentando la demanda de ese producto. Es decir, si yo encuentro un producto sumamente bajo, lo que estoy haciendo es, yo necesito y voy a consumir más de ese producto. Y al consumirlo, obviamente, con el tema del petróleo y el combustible, yo lo que estoy haciendo es beneficiando, obviamente, a las empresas o a la industria petrolera. Dependemos del combustible, Sí. que la economía panameña es servicio, y estamos bastante claros con eso, pero como país también tenemos que ver qué vamos a hacer o qué alternativas podemos tomar a largo plazo. Porque los subsidios a largo plazo es como correr Ujú. con zapatos o zapatillas amarradas o cordones atados. Sabemos que Sí. tarde o temprano te vas a caer si mantienes un subsidio por mucho tiempo. El subsidio es temporal. Había otra pregunta sobre su opinión con respecto a la forma en que se presenta y aprueban presupuestos directamente de la Asamblea. Yo discrepo mucho de la forma como nosotros elaboramos, diseñamos el presupuesto. Yo creo que debe haber un mejor diseño del presupuesto en base a las necesidades reales que tiene nuestro país. El 2023 y los presupuestos, lo mejor después de pandemia, no reflejan esa realidad. Hay un ejemplo muy claro que es el caso de Nueva Zelanda, que dijo: voy a priorizar con un presupuesto de bienestar. Voy a seleccionar estos sectores y en esto me voy a focalizar. Pueden haber grupos de interés, pueden haber grupos con mayor capacidad de lobby que me pueden tocar la puerta, pero yo económicamente debo tener la capacidad que yo estoy manejando un país. Yo no estoy manejando una empresa personal y debo priorizar cuáles son los recursos más importantes. Y en base a ese presupuesto de bienestar, yo debo otorgar a cada institución, y lo más importante, Castalia, yo debo monitorear, establecer metas de cuánto estoy gastando. Actualmente el diseño del presupuesto del Estado se basa en cuánto yo pido. Es más, si yo pedí un año X cantidad de presupuesto, el otro año voy a pedir un poquito más porque ya tengo justificación al respecto. Y muchas de las instituciones no tienen capacidad financiera para poder ejecutarlo. Entonces, el presupuesto de bienestar es establecer prioridades. Ya vemos que hay casos injustificables de instituciones que no necesitan tener un presupuesto tan elevado. Entonces, creo que debemos adecuarnos a la realidad de los tiempos, a ese componente de austeridad, porque no podemos gastar por gastar, y debemos priorizar en los programas de inversión que hemos mencionado: empleo, pequeña y mediana empresa, entre otros. Y yo solo quisiera agregar brevemente que tenemos que movernos hacia un país donde cuando alguien está en una crisis personal o familiar, lo que diga es: puedo ir al MIDES, puedo ir a la Caja del Seguro Social y no voy a ir donde mi diputado o diputada que me va a resolver. O sea, esa es una distorsión muy fuerte ahí. Las instituciones importan, las instituciones tienen que hacer su labor, y por eso deben existir programas y proyectos muy importantes en ese sentido. Y lo que estamos viendo es que la institución, el sector público, debe generar la confianza adecuada. Si no hay confianza, no se pueden establecer políticas. Por ejemplo, lo que conversamos en el diálogo es un espacio muy importante. Pero si nosotros no retomamos esa confianza en el sector público, tampoco va a haber un grado de cumplimiento. El mejor ejemplo fue la pandemia. Cuando se establecía una medida, las personas dudaban si era cierto o no, porque esa confianza tiene que venir. Hay un tema muy importante que se ha dado, el tema de gobernabilidad. Muchos casos latinoamericanos y de países desarrollados en donde hay mayor confianza en las instituciones y refleja que realmente importa. Bien. Queremos agradecer al economista Luis Morán por acompañarnos Gracias a esta ustedes. mañana. Gracias por compartir Gracias. todos estos minutos que ha generado mucha interacción también. Nos quedamos también con una visión bien clara de los modelos que sí han funcionado, con términos que tal vez como panameños no estamos asociados, por ejemplo, la sociabilidad y Asociatividad. cómo nos puede beneficiar a nosotros en momentos que estamos buscando esa nueva hoja de ruta para el manejo de las finanzas públicas. Luis